Ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios, todos puestos de pie. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos en el cual vamos a escudriñar tu palabra. Y te pido, Señor, por tus hijos que atenderán el mensaje, por aquellos que han llegado a este lugar, Señor, te pido que abra su entendimiento, su corazón, para que tu palabra traiga, Señor, esa vida a cada corazón. Te pido, Señor, mi vida en tus manos, límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Tentados a estar afanados. Ese es el tema. Tentados a estar afanados. Ya tenemos más de 2 meses con el tema de la tentación. Es un tema importante en la vida del cristiano. Y después de este tiempo que Dios nos ha estado hablando, hermanos, espera en nosotros obediencia a su palabra. Cuando una persona no entiende las cosas de Dios, no está obligado a hacerlas. Si usted tiene un bebé de 4 meses y le dice, recoge tus juguetes y tus pañales, ¿qué va a hacer el bebé? Pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no entiende la indicación que se le está dando. Pero si el niño tiene 6 años y usted le dice, después de jugar vas a recoger tus juguetes, ese niño tiene la responsabilidad ¿de qué? De hacerlo. En lo espiritual es lo mismo. Si Dios le habla y usted entiende, tenemos la responsabilidad de obedecer lo que Dios nos enseña. Amén. Vamos a hablar de un tema tan importante en la tentación, tentados a estar afanados. Uno de los grandes engaños entre los cristianos, hermanos, es producto de las falsas doctrinas. Hay una gran confusión en medio de muchos creyentes que están atrapados con respecto a buscar aquellas cosas que Dios dijo que añadiría y de aquellas cosas que tenemos que buscar. Hay una gran confusión en las cosas que debemos de esperar de parte de Dios y las que debemos de buscar. En el texto que leímos encontramos una palabra muy importante, la palabra afán. Afán. Es una palabra donde muchos están atrapados por no saber o por ignorar qué significa y están buscando las cosas que debemos de esperar, que Dios prometió darnos. La palabra afán significa, y es muy importante que lo anote, significa estar interesado. Significa preocupado por. Además, también significa ocupado antes de tiempo. Fíjese. La palabra preocupado, si la podemos separar de ocupado, ¿qué significa? Ocuparte antes de, ¿cierto o no? Ese es un afán, ocuparte antes de las cosas. Muchas veces nos ocupamos antes de muchas cosas que Dios prometió que va a añadir a nuestras vidas. Quiero darle una última definición dentro del significado de afán. También significa distracción y ansiedad. Afán entonces es estar interesado, preocupado por, ocupado antes de tiempo, distracción y ansiedad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si vamos manejando en un vehículo en la carretera, es de vida o muerte mantener los ojos frente a la carretera para no distraernos? Porque distraernos es de vida o muerte en el volante. ¿Cierto o no? Si vamos manejando no podemos estar mirando a un lado o al otro. Tenemos que prestar atención hacia dónde vamos y cómo vamos conduciendo. La palabra distracción, hermanos, nos habla de quitar el enfoque de aquello que debemos de mirar para no perder nuestra vida. Una vez más, la distracción es perder el enfoque de aquello que deberíamos estar mirando para no perder nuestra vida. En lo espiritual se aplica esto. Si perdemos nosotros nuestra mirada de Cristo Jesús, podemos perder
podemos distraernos y podemos alejarnos del propósito de Dios. Le decía yo que hay una gran confusión en la actualidad porque hay una gran enseñanza en la cual está fuera del orden de la voluntad de Dios, y se nos incita en muchos lugares a buscar lo que debemos de esperar. Andamos buscando como cristianos aquellas cosas que Jesús prometió añadirnos. Usted ha visto, por ejemplo, en un equipo de fútbol hay muchos jugadores, pero aquellos que están en la banca están ahí en un momento para poder suplir a un compañero que está jugando. Pero ¿cuántos de ustedes han visto que, por ejemplo, si está en la banca un jugador y tiene ganas de beber algo o de una toalla, sale corriendo a buscarlo? ¿Lo ha visto? ¿Verdad que no? Sería absurdo que un jugador que está en la banca busque agua o busque una toalla en el momento que está jugando. ¿Por qué? Porque se supone que si el equipo le está pagando, debe de suplir ¿de qué? Todo lo que necesita. Qué interesante, ¿verdad? Voy a invitarle a que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 14, y dejo un apartado allí en el 6:33, porque vamos a regresar de Mateo. Estamos muy ocupados antes de tiempo, porque afán significa distracción y significa ocuparse antes de tiempo. Jesús, hay una palabra muy importante en Mateo capítulo 4, versículo 14, donde Mateo habla acerca de una de las profecías en las cuales Jesucristo vino a cumplir, y dice así el 14 en adelante: para que se cumpliesen lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio, que dice, gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, que dice, luz les resplandeció. Encontramos en este pasaje que hay una profecía que Jesús cumple, y habla de que un pueblo estaba sentado ¿en dónde? En tinieblas. Estaba sentado en tinieblas. Así como en aquel entonces, hoy el pueblo vive sentado en tinieblas. Vive afanado y preocupado por muchas cosas. Se ocupa de muchas cosas antes de ocuparse de las cosas importantes. Lo más importante, hermanos, cuando Dios creó esta tierra, este mundo, lo más importante fue la vida. Y sigue siendo la vida el punto más importante de Dios en esta tierra. Dice que Jesús vino y encontró un pueblo que estaba, ¿qué, hermanos? Sentado en tinieblas. Ahora, ¿por qué? Porque este pueblo de aquel entonces vivía afanado y preocupado por aquellas cosas que Dios debía de añadir. Cosas que son importantes, pero que son una tentación cuando no entendemos el orden de Dios. Y Jesús vino a traer luz. El versículo que sigue, el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús siempre enfatizó, hermanos, en un mensaje. Pero tenemos que ver dos cosas aquí en este versículo que tenemos enfrente. ¿A qué se refiere Jesucristo en el versículo? ¿Y a qué no se refiere Jesucristo en el versículo? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Este versículo tiene que ver con las cosas de la tierra o con las cosas espirituales? Es una pregunta. ¿A qué se refiere? A las cosas ¿qué? Espirituales. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿de qué está hablando? De los cielos. No está hablando de qué, de la tierra. Y el reino de los cielos se ha acercado. Hay una confusión en el cual a veces no logramos entender la palabra. Arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar y seguir a Dios. Podría ser una definición. Estamos, hermanos, confundidos porque mucha gente promete
algo que Jesucristo nunca ha prometido. El versículo habla de los cielos, habla del reino y habla de algo que Jesús vino a esta tierra. Vino para traernos palabra, para que nos arrepintiéramos, pero más aún para que podamos entrar al reino de los cielos y se ha acercado a este lugar. Lucas capítulo 19, versículo 10, nos explica un poco más acerca del mensaje de Mateo capítulo 4, versículo 17. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar. ¿Qué vino a buscar Jesucristo, hermanos? ¿Vino a buscar el terreno que se debe? ¿Vino a buscar la hipoteca de la casa? No. Pero tal pareciera que hoy se enseña que Jesús vino a buscar la prosperidad y el bienestar económico de cada uno de los que le seguimos. No. Jesús vino a algo más. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido, hermanos? ¿Sabe qué se había perdido? El carácter, la integridad del hombre, la fidelidad, la honestidad y la santidad. Se había perdido el corazón y el alma del hombre. Eso se había perdido. Él vino a buscar el alma perdida del hombre para darle integridad, para que seamos honestos, para que seamos fieles. Él vino a buscar el alma extraviada del hombre. Usted y yo éramos así. Él no vino a ser el salvavidas de nuestras cuestiones económicas. Él vino, hermanos, por cuestiones netamente espirituales y del alma. ¿Sabe cuál es el problema en el afán? Que en el afán estamos distraídos y atentos, buscando cosas y nos olvidamos de nuestra alma, de la condición de nuestra alma. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene a él, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué quita? No quita los problemas económicos. Porque casi siempre el evangelio en los últimos años se ha rebajado a cuestiones materiales, a prosperidad. Juan nunca dijo: ahí viene el Cordero de Dios que va a quitarnos las deudas que tenemos. Y el hombre busca solventar esas deudas fuera del orden de Dios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 6, versículo 33, y vamos a estudiarlo. Fue el texto que leímos al principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Vemos en este texto que Jesús menciona dos cosas y dos acciones. Dos cosas que le corresponden a Dios y una cosa y una acción que le corresponde a Dios, una cosa y una acción que le corresponde al pueblo de Dios. Encontramos dos cosas: reino de Dios y todas estas cosas. Y encontramos dos acciones: buscar y añadir. Debemos de tener mucho cuidado y distinguir entre lo que debemos de buscar y aquello que debemos de esperar. Repito, debemos de tener mucho cuidado y distinguir entre lo que debemos de buscar y lo que debemos de ¿qué? De esperar. Hay una gran diferencia. La palabra reino significa gobierno y forma de gobernar de Dios. Es lo que significa reino. Y el reino de Dios, mis hermanos, significa el gobierno de los principios eternos. Si me acompaña rápidamente, Romanos 14, 17, y dejo ahí un apartado, póngale su listón, que vamos a regresar para estudiar este versículo que es muy importante. Reino de Dios significa el gobierno de los principios eternos.
El apóstol Pablo escribió a aquellos hermanos en Roma que no lograban entender qué significa reino de Dios. Y les dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el gobierno de Dios? Son principios ¿qué? Netamente eternos, espirituales. No tiene nada que ver con la comida y con la bebida. Hay una de las situaciones en el ser humano, hermanos, que busca de manera desesperada, y es la paz. La paz es un asunto netamente espiritual que nunca podrá ser calmado con algo material. Nunca va a encontrar el hombre la paz interior en algo material, jamás. Porque no tiene el poder y el sustento para poder mitigar algo que solamente Cristo puede hacerlo. El gobierno de Dios es que, hermanos, justicia, paz y ¿qué más? Y gozo. No tiene nada que ver con lo material. ¿Por qué no puede calmar un carro la paz interior? Porque no tiene la fuerza. Un sustento, hermanos, material. Algo material es temporal. No puede calmar algo que es eterno, como la paz. No sé si algunos de ustedes han buscado algunas veces en cosas materiales tener paz y nunca la han encontrado. Nunca la van a encontrar. Entre más tienes, más preocupaciones tienes. La parte espiritual tiene que ser calmada con algo que se llama Jesucristo. ¿Cuánta gente ha buscado en el dinero, en tener dinero y decir tendré paz cuando tenga dinero? Y cuando tienen dinero, lo que menos tienen es paz. Entonces la Biblia dice que la justicia, la paz, fíjese, y el gozo son cosas que espirituales, que solamente son del gobierno de ¿quién? De Dios. Vamos a regresar al texto para continuar. Ya dijimos y ya definimos que el reino de Dios son el gobierno de los principios eternos. El versículo también habla, además de las cosas, además del reino de Dios, habla de todas estas cosas. Todas estas cosas. Antes de leer o de estudiar la versícula, todas estas cosas, vamos a estudiar lo que es justicia. Justicia, aquí en este texto, en su contexto en griego, se refiere a la equidad o igualdad de actos y de carácter. A eso se refiere justicia ahí. Igualdad o equidad de actos y de carácter, que debe de haber en el corazón del cristiano. Ahora, ¿cómo se logra alcanzar la equidad de carácter y de actos? Solamente viviendo conforme al carácter de Cristo. Dios dice, Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. La justicia es la equidad de carácter y de actos que solamente se alcanzan viviendo conforme al carácter de Cristo. No hay de otra manera. Vamos a ver ahora sí todas estas cosas. Y todas estas cosas están en el texto anterior, 6:31. No os afanéis. ¿Qué es afanarse? ¿Y qué es preocuparse? Ocuparse antes de tiempo. ¿Cuántos saben de los que estamos aquí? ¿Cuántos saben, y es una pregunta, que mañana van a vivir? ¿Tú lo sabes? No, nadie lo sabe. Bueno, entonces, ¿por qué te ocupas de un día que no has vivido? ¿Se ha dado cuenta que a veces nos ocupamos de algo que no tenemos? Y por eso estamos viviendo una vida llena de ansiedad y de afán, distraídos. Nadie sabe en este lugar si mañana va a vivir, pero estás ocupado de una manera anticipada por lo que mañana no, por lo que no tienes aún en tus manos.
Por eso Jesús dice en el 31, no os afanéis, no te ocupes antes de tiempo. No te distraigas diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Qué interesante. Jesucristo enseña y dice, no te preocupes antes de tiempo, o no te ocupes antes de tiempo en cuanto a la comida, la bebida y el vestido. Aquí en el vestiremos también entra el techo, en el texto griego. ¿Sabe que uno de los grandes problemas de los cristianos de hoy es que buscamos algo que Dios prometió añadir? Y vivimos una vida desenfrenada buscando. Y mientras leía esto, Dios me llevaba al texto de Lucas 12:17, que le invito a que lo vayamos a ver. Lucas 12:17. Jesucristo dice, no se preocupen, no se ocupen antes de tiempo de la comida, bebida y del vestido. Y Lucas dice esto. Y él pensando dentro de sí, el hombre necio, aquellos que piensan solamente en las cosas materiales, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿quién habló? Dios, necio. Esta noche vienen a ti, vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ha logrado ver cómo muchos cristianos viven afanados, ocupados antes de tiempo por muchas cosas y casi siempre terrenales y materiales, temporales? Y amontonan tantas cosas y mañana no sabes de quién será eso. Y ve cómo concluye el 21. Esto es interesante. Así es el que hace para sí tesoro. A veces los padres dicen, voy a comprarle a mi hijo ese carro. Ese carro es para mi hijo. Pero en el fondo, ¿no será para ti el carro que te gustó cuando eras joven? Se lo compras al hijo para que tú lo disfrutes. O le dices, voy a comprarle eso a mi hija para que mi hija tenga eso. Y a veces no es tanto que la hija lo quiera, sino que es un gusto y un deseo de la mamá. Porque se siente satisfecha y realizada con lo que le compró a la hija porque ya no lo tuvo. ¿Y Dios dónde queda ahí? No está Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay mucho afán en el pueblo de Dios, hermanos, por el día de mañana. Probablemente a los que están aquí sentados están preocupados por la renta de mañana, por la escuela de mañana, por el trabajo de mañana. Y te has olvidado de la condición de tu alma hoy. Pregunta de parte de Dios, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Te has ocupado de ti? ¿Has ocupado un tiempo para estar a solas con Dios? ¿Dedicas en tu día hoy, amaneció y dijiste, lo primero que voy a hacer mañana es darle a Dios gracias por la vida que me dio y ponerme en sus manos? El pueblo cristiano hoy tristemente está muy ocupado en el qué vivirá mañana, sin ocuparse de la condición de su alma hoy. Éxodo 16:16. Éxodo capítulo 16, versículo 16. De aquí viene una enseñanza muy grande para el pueblo que piensa, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Cuántos saben que Dios en el desierto, cuántos años estuvo Israel en el desierto, hermanos? 40 años. ¿Sabía usted que por 40 años Dios le dio maná al pueblo de Dios? Pues sabe que Israel tenía algo muy peculiar, así como nosotros. Israel vivía pensando, ¿y mañana qué voy a comer? Dice el texto 16 en adelante. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo mandó? Jehová.
Recoged del maná cada uno según lo que pudiera comer. Fíjese, le dice al pueblo, vas a salir. En la mañana saldrá el maná y vas a recoger, ¿qué? Solo lo que vas a comerte hoy. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y Dios es sabio. Si hay 3, la comida para los 3. Si hay 4, la comida para los 4, etcétera, etcétera, etcétera. El 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. 18. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno, fíjese, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, lo que vas a comer hoy, sal, recógelo y te lo comes. No guardes nada para mañana. 20. Mas ellos, ¿qué pasó? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, del maná, para otro día. Y crió, ¿qué? Gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Logra ver que Israel es como muchos de nosotros. Tenemos 2, 3 cosas y una se está pudriendo porque no la vas a poder usar. Tienes 2, 3 casas, no puedes vivir en las 2, 3 casas. Una se va a deteriorar. Hermanas, ¿cuántos tienen o cuántas hermanas tienen más de un par de zapatos? La gran mayoría. ¿Y saben qué? Uno de esos pares se va a echar a perder. Pero pensamos en aquel día en el cual podamos usarlos. El pueblo de Israel vivía pensando, ¿y mañana qué vamos a comer? Y vea lo que dice el versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. ¿Sabe que después de 40 años aprendió Israel que tenían que dejar de preocuparse por el día de mañana? Porque imagínense, en 40 años aprendieron a depender de lo que Dios les diera. Y ahí imagino yo al hombre y mujer, pásame la canasta, voy por el pan de hoy. Pero hoy tristemente la mujer le dice, ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes qué, viejo? Hay que trabajar más horas, porque hay que ahorrar. Y Dios, pues Dios quién sabe. Y hay hermanas que así son, incitando al esposo, trabaja más, trabaja más. Y yo le hago una pregunta, ¿y Dios? ¿Qué Dios no va a suplirnos? Con todo esto podemos ver, hermanos, que la desesperación por el día de mañana logró calmarlo el pueblo. Porque lo que era para mañana, hermanos, se echaba a perder. ¿Sabe cuál es el afán o la tentación más grande hoy? Estar ocupado de algo que tú no sabrás si vas a poder disfrutar. Jesucristo dijo en Mateo 6:27 en relación a esto, regresemos. ¿Y quién de vosotros? Fíjese, le está hablando a sus seguidores. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podrás. Por más que te ocupes antes de tiempo, no podrás añadir algo más. Vamos a Mateo 6:33. La palabra añadir que encontramos ahí. La palabra añadir significa poner al lado, colocar adicionalmente. Es lo que significa añadir. Poner al lado y colocar adicionalmente. Esto le corresponde a Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Dios prometió poner a tu lado y colocar al lado lo que
vamos a necesitar, no lo que queremos. ¿Qué necesitamos? Comida, bebida y vestido. ¿Amén o no amén? Fíjese, comida, bebida y vestido. Todo lo demás fuera de eso son ¿qué? Y caprichos de muchos cristianos. Es que busco el carro porque Dios me prometió. No. Dios te prometió una casa, ropa para que te vistas, comer y beber. Yo le pregunto aquí, o Dios nos pregunta a nosotros, ¿cuántos traemos en nuestra bolsa un peso? Usted en su casa abre su refrigerador o su alacena y logra ver ahí que tiene tortillas, tiene queso, tiene frijoles. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio a usted para comer y le sobró. Porque tiene abundancia, aunque sean frijoles. Ya si quiere un salmón, ya es capricho. Ya si quiere un filete miñón, ya también es otra cosa. Pero ya proveyó Dios en cada uno de sus hijos. Y aquí cabe resaltar el ejemplo. Imagínese usted a Chicharito ahí en la banca. Va a entrar de relevo y está ahí, de repente tiene sed y quiere su Gatorade y sale corriendo. Va a preguntarle al técnico, ¿a dónde vas? Por mi agua. Aquí tienes tu agua. Tu toalla, ahí tienes tu toalla. Ya proveyó el equipo para que tú tengas lo que necesitas, porque eres parte del equipo. ¿Cuántos son parte del equipo de Dios? Bueno, ya Dios puso al lado lo que necesitamos. Casa, bebida y comida. ¿Sabe que la tentación está que buscando las cosas materiales no te ocupas de Dios? Y caemos constantemente. La palabra buscar, seteo, ahí mismo en el texto, estamos en el texto. Ya vimos lo que es añadir. Hay una palabra en 6:33 que dice buscad. ¿Ya la vio? Esa palabra buscad, del griego es seteo, significa buscar, significa requerir, y esta sí, preocuparse. ¿Qué es lo que tenemos que buscar o ocuparnos antes de tiempo, hermanos? ¿Qué dice allí el texto? Ah, miren, qué interesante. Esto sí tiene que hacer el pueblo de Dios, ocuparte antes de tiempo del reino de Dios. Pero no lo hacemos. El reino de Dios es lo último que buscamos. Estamos muy ocupados con las cosas materiales, pero no con las cosas de Dios. Buscar, procurar, requerir, preocuparse y demandar. Y sabe que la palabra buscar es un hebraísmo, ahí buscar el reino de Dios es un hebraísmo que equivale a adorar. Esa palabra buscar ahí es un sinónimo de adorar. ¿Cuántos adoran a Dios? Pues yo le pregunto a usted, ¿qué es la adoración sin la obediencia? Aquí los hermanitos que cantan, alaban a Dios muy bien. Pero ¿sabe que obedecer hasta las ganas se le van a uno de cantar a Dios? Cuando Dios te pide hacer algo que obedezcas, hasta las ganas se le van a cantar a uno, hermano. Cuando Dios te dice, deja de pegarle a tu esposa, eso sí cuesta. Deja de hablar groserías, deja de hablar de tal o cual manera. Eso sí cuesta. ¿Sabe que eso es buscar? Pero nadie quiere eso. ¿Se recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac? Allá en Génesis 22. ¿Qué le dice Abraham a sus siervos? Quédense aquí. Mi hijo y yo vamos a subir al monte. Vamos a ir a adorar. Dice ahí. Búsquenlo. ¿Y qué hizo allí Abraham? Abraham no llevaba ahí su piano, ni su teclado, ni su guitarra. Porque adorar es obediencia. ¿Qué llevó? La leña para el sacrificio. Dice el texto. Vamos a buscar, ya vamos a ir concluyendo. Entonces ya definimos. Hay dos cosas que Dios... Aquí las cosas, hermanos.
Añadir, eso le corresponde a Dios. Buscar, ¿a quién le corresponde? Aunque no todos dijeron, a usted le corresponde buscar el reino de Dios. Ahí sí ocupes antes de tiempo. Piense hoy, si mañana vive, si estará cerca de Dios. Dice versículo 32, ahí atrás. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dígalo. Bebida, vestido y comida. Fíjese. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. Si hoy en tu refrigerador sobra eso, hermanos, es que estás sobreabundando en tu casa la comida, el vestido y la casa. Vamos a concluir con Lucas 10:38 y ahí le dejamos. Los veo pensativos y serios y quiero entender que Dios nos está hablando a todos. Quizás en su Biblia, Reina Valera 60, dice Jesús visita a Marta y a María. ¿Dice eso? Dice el texto 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ponga mucha atención. ¿Quién lo recibió? Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta lo recibe y María es la que pone atención a lo que Jesús está hablando. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Déjeme dar la definición ahí de preocupado o preocupada. Significa arrastrar todo alrededor. Ahí esa palabra significa arrastrar todo alrededor, sacar y mover las cosas. Imagínense a Jesús, llega a la casa de Marta y María, y Jesús se sienta en la sala, y María se sienta a escucharla, y en ese momento se le ocurre a Marta comenzar a trapear, a barrer, a lavar, a hacer cualquier cantidad de cosas. Dios nos pregunta, cuando alguien llega a su casa, ¿qué es lo que hace usted? Abre la puerta, lo pasa a la sala y luego ¿qué? Le dedica el tiempo a su invitado. No se pone en ese momento a barrer, a recoger. Se pone a ¿qué? A dedicarle el tiempo. ¿Sabe que muchos aquí, y los padres mayormente, son los que trajeron a sus hijos a este lugar a escuchar a Dios? Pero ahora son los que están más ocupados en otras cosas. Y Jesús, el invitado, el que llegó a tu casa, ya no hablas con él. Estás ocupado en las cosas que te están distrayendo. Usted quizás fue el que trajo a su esposa a este lugar o a su esposo. Y ahora es usted el que está más ocupado y está como Marta. Después de haber recibido a Cristo en su corazón, es el más ocupado en las cosas y jala aquí y jala allá. Y Jesús en la sala está solito. Dice el texto que estaba con muchos quehaceres. Ahora usted puede decir, bueno, entonces ¿quién va a lavar? No confundamos. Eso hay que hacerlo. Aquí lo que está hablando es que si Jesús es tu invitado, debes de tener con él un tiempo de comunión. No dejarlo ahí. Fíjese, dice el texto del 40. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta va con Jesús. ¿Qué es más importante, hermanos, en la vida del cristiano? Cuando tienes un tiempo de comunión con Dios. Hay gente que aún no logra entender esto. A veces te ocupas tanto en tantos quehaceres, evitando tener comunión con Dios. Sabes que es un tiempo para estar a solas con Dios y te pones en ese momento a hacer tu tarea, a hacer tu trabajo, a lavar los trastes,
etcétera, a lavar el carro, antes que tengas un tiempo con Dios. Marta le da la queja. Ahora viene la pregunta: ¿quién recibió a Jesús? Marta. Y la que lo recibió y la que le dio la bienvenida fue era la que más estaba ocupada. Hoy Dios nos pregunta a nosotros, a todos: ¿estás muy ocupado en lo que estás haciendo? Tú me invitaste a mi corazón, y ahora que estoy, no tienes tiempo para mí. Tú trajiste a alguien al templo y ahora tú estás muy ocupado. Dice el 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Fíjese, pasa de la preocupación a turbarse. ¿Estás con qué? Y sabe que así estamos muchos el día de hoy, afanados, preocupados antes de tiempo, y estás turbado. ¿Sabe qué significa la palabra turbado, hermanos? Desquiciado. Hay mucha gente desquiciada en el pueblo de Dios, buscando las cosas materiales. Las cosas materiales prometió Dios añadirlas. No las busques tú. Si tú las buscas, te vas a afanar y vas a ser arrastrado. Dice el 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que escogió María? ¿Qué es la mejor parte, hermanos? ¿O la buena parte? Escuchar la palabra los martes y los domingos. Los martes y los domingos. Yo sé que todos tenemos que trabajar, porque tenemos que comer. Y trabajar es una bendición. Pero Dios está antes de eso. Estamos como Marta, hermanos, muy ocupados. Cuando vives ocupado en las cosas materiales, te olvidas de tu alma. Y tú no sabes si esta noche puede ser la última noche de tu vida. El tema es tentados a estar afanados. Hoy muchos en el pueblo de Dios estamos siendo tentados y estamos siendo afanados. Dice el texto que María escogió la buena parte. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a reunirnos? ¿Por qué nos congregamos, iglesia? Nos congregamos porque Dios estableció que habría un lugar de reunión para convivir entre hermanos. Yo sé que aquí nadie es perfecto, todos tenemos errores, pero podemos convivir en la gracia de Dios. No porque seamos capaces, sino porque su amor es capaz de unirnos en este lugar a una gran diversidad de familias con distintas culturas. Pero eso lo hace Dios. No estés tan ocupado en aquellas cosas que son temporales. Le invito a que se ponga de pie. Dios es bueno, mis hermanos. Yo sé que Dios espera de nosotros obediencia. ¿Cuántos entendimos la palabra? ¿Sabe qué demanda después de que uno entendió la palabra? Practicarla. Si usted no lo obedece y no lo practica, ya es responsable de aquello que no hizo. Le invito a que cierre sus ojos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra en nuestras vidas. A veces no nos gusta, pero es necesaria. A veces puede estar, Señor, confrontando muchas áreas de nuestras vidas, pero es necesario el saber que tenemos que ocuparnos de aquellas cosas espirituales que son eternas, porque las materiales son temporales y pasajeras. Te pido por esta iglesia, Señor, a que si hemos sido como Marta,
escojamos ahora la mejor parte. Escuchar y leer tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces hacemos y pensamos cosas que te ofenden y que no te agradan. Gracias, Señor, por hablarnos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse y que Dios les bendiga.